Muy buenas tardes. Reciban un cordial saludo de quienes conformamos la Escuela de la Función Judicial. Sean todas y todos bienvenidas y bienvenidos a la segunda jornada de la capacitación Motivación de las sentencias administrativas y judiciales. Antes de iniciar, me permito indicar las siguientes instrucciones. Es importante que en su conexión al aula Zoom conste su nombre y apellido. Por favor, no usar sobrenombres y mantener su cámara encendida durante todo el proceso académico. Esto ayuda a comprobar su asistencia. El chat es únicamente para preguntas relacionadas al tema tratado en esta jornada. Para compartir, ¿cómo mira? ¿Pero si estás compartiendo? Sí, mi amor, pero me tapa una parte. Su participación la debe registrar en el enlace compartido en el chat de esta aula. Le sugerimos digitar correctamente los datos requeridos, ya que con esta información se realizará el proceso de certificación. Para tener una mejor conexión a Internet, sugerimos colocarse en un lugar cerca del Wi-Fi y evitar el uso de otras plataformas de Internet mientras dure esta capacitación. Los micrófonos se encuentran silenciados para evitar interferencias. Estos se podrán habilitar cuando sea necesario. La metodología que utilizaremos en esta capacitación es la siguiente. La ponencia tendrá una duración aproximada de 90 minutos, dejando un espacio para inquietudes por parte de las y los participantes. Las preguntas se realizarán al finalizar la ponencia, para lo cual deberá activar el icono levantar la mano para habilitar su micrófono. Oportunamente, a quienes hayan registrado su asistencia los 2 días de capacitación presencial, es decir, el 10 y 17 de marzo, por correo electrónico, les remitiremos el link de acceso para la revisión del material y acceso a la evaluación. Les recordamos que en el chat podrán encontrar el link de registro de asistencia. Se recomienda copiar y pegar en Google Chrome o Firefox y digitar correctamente los datos que se les solicita. Damos la más cordial bienvenida al abogado Lenin Ceballos Martínez, formador de la Escuela de la Función Judicial, quien en esta segunda jornada continuará con el tema Motivación de las sentencias administrativas y judiciales. Doctor, bienvenido, muy buenas tardes, tiene usted la palabra. ¿Cómo está? Buenas tardes con todos. Bueno, antes que nada, mis dispensas por la conexión un poco tarde, estos temas con los cuales vivimos ahora respecto a la conectividad a veces fallan y nos demoran en el tema del enlace. Hoy nos va a corresponder, dentro de este tema de la motivación de las decisiones administrativas y judiciales, una vez que en la primera charla, conversatorio, hablamos temas un poco más conceptuales respecto al debido proceso, la seguridad jurídica, por qué la debida motivación constituye una de las garantías que reconoce la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como la Corte Constitucional, nuestra Constitución, como parte de la motivación del legítimo derecho a la defensa. Analizamos algunas garantías constitucionales que se encuentran precauteladas en la Constitución, así como en muchas sentencias, de las cuales me permití hacer prácticamente un glosario un poco amplio, pero en todo caso fidedigno, para poder justificar lo que corresponde a determinadas garantías jurisdiccionales. Realmente el tema que vamos a tratar hoy, que es una sentencia icónica que realmente, por decirlo de una manera, revolucionó, cambió los paradigmas de la motivación y de la argumentación que no solo teníamos que realizar los jueces, sino toda autoridad administrativa a través de la cual el Estado administra la función pública, es decir, jueces, fiscales, personas que ejercen cargos a través de los cuales pueden tutelar o determinar derechos de algunas personas en la materia administrativa ejecutiva. Y esta es la sentencia 1118-17-EP-21. Esta sentencia que se aleja, que se aparta de manera expresa del antiguo test de motivación que estableció la anterior Corte Constitucional el 21 de junio del 2012, tiene como origen una acción extraordinaria de protección respecto a una demanda de un juicio laboral por despido intempestivo en la ciudad de Guayaquil.
En primera instancia, esta demanda fue negada, solo se mandó a pagar los valores proporcionales, y una vez en apelación, la sala revoca, la sala laboral de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, revoca y en su defecto amplía y dispone que se paguen los valores por despido intempestivo, las indemnizaciones. Ante esto, la empresa accionada, no quedándole otra vía, presenta un recurso de casación, sube a la Corte Nacional, a la Sala Laboral Nacional, y no es admitido el recurso de casación. Ante esto, presenta una acción extraordinaria de protección y es aceptada, admitida a trámite, pero previamente se mandó a completar y aclarar la misma, porque ustedes saben que la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional lo permite. Inicialmente la inadmiten porque hubo un error en la contabilización de los días y la niegan, pero posteriormente se hace una revisión ante la objeción de la parte que presentó la acción extraordinaria y es admitida a trámite. Le corresponde la ponencia de esta acción extraordinaria al doctor Ali Lozada. El doctor Ali Lozada, que como ustedes conocen ahora ejerce el cargo de la presidencia de la Corte Constitucional ante la salida de el doctor Hernán Salgado, acepta a trámite y notifica a la Sala Laboral de Guayaquil, para que ustedes, como conocen, realice las pruebas de descargo. La Sala de Guayaquil ya ha pasado muchos años, después de que se presentó la extraordinaria, ya no estaban los jueces que dictaron esa sentencia, mandan un informe indicando simplemente que ellos no fueron los jueces que emitieron la resolución. Lo interesante es que en esta acción extraordinaria de protección, lo que se busca, lo que se pretende a través de 3 argumentos es que se declare la vulneración de los derechos constitucionales respecto a la falta de motivación de una sentencia. Siendo así, efectivamente, se la admite a trámite y se realiza una valoración. Esta valoración está contenida en 55 páginas y aproximadamente 155 considerandos, muchos de los cuales me voy a permitir, como ustedes ven, es una sentencia muy amplia, me voy a permitir analizar algunos de manera puntual porque centran unos precedentes importantes que nos pueden servir respecto a la motivación de las sentencias y de las resoluciones administrativas que dictan las autoridades. Bajo este criterio, nosotros tenemos que analizar en esta sentencia 2 puntos que son relevantes. Y estos puntos relevantes tienen que ver con el alcance de la garantía de la motivación, porque manifiesta la Corte Constitucional en los inicios, en las partes de comienzo de esta sentencia, en el numeral 21, establece lo siguiente: esta Corte ha establecido que en un Estado constitucional la legitimidad de las decisiones estatales no depende solo de quien las toma, sino también del por qué se lo hace. Todo órgano de poder público tiene no solo el deber de ceñir sus actos a competencias y procedimientos jurídicamente establecidos. Esto es lo que se contextualiza o conceptualiza como la legitimidad formal, es decir, la competencia y la capacidad que tienen las autoridades dentro de los procedimientos específicos de poder dictar resoluciones o actos. Pero lo importante es que esta garantía de la motivación tiene una legitimidad material, ojo, que se refiere a que además
de esa facultad de poder decidir en base a mis competencias y procedimientos sobre una determinada situación, eso no basta para justificar la motivación de un acto jurisdiccional administrativo. Lo que lo justifica es una debida motivación, una debida argumentación de acuerdo a parámetros racionales, lógicos y comprensibles. Bajo esta figura, la sentencia número 3221 IN 21 y acumulados determina que los órganos del poder público tienen el deber de desarrollar la mejor argumentación posible en apoyo de sus decisiones. Todo acto del poder público debe contar con una motivación correcta y debe basarse en una fundamentación normativa correcta, una fundamentación fáctica correcta. ¿Eso qué significa? Que en las resoluciones los jueces y las autoridades administrativas tienen que fundamentar con la normativa del ordenamiento jurídico vigente de manera correcta y así también realizar un análisis de la fundamentación fáctica de cada caso en particular de una manera correcta. Es lo que hemos reconocido antes como una legalidad formal y una legalidad material. Nuestra Corte Interamericana de Derechos Humanos manifiesta lo siguiente respecto a la motivación como un concepto valedero que, por cierto, se lo recoge en la sentencia que es materia de análisis de este conversatorio, cuando dice, la motivación es la exteriorización de la justificación razonada que permite llegar a una conclusión. Ojo, y este es un caso en que estuvo demandado el Estado ecuatoriano. Es el caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez versus Ecuador, sentencia del 21 de noviembre del 2007. Tenemos que entonces nosotros también entrar a analizar respecto a lo que es una motivación correcta y una motivación incorrecta. La motivación incorrecta es cuando tiene errores de interpretación y aplicación de normas jurídicas, es decir, una motivación incorrecta del derecho, de la norma jurídica a través de la cual se aplica para llegar a un razonamiento que nos dé una respuesta de una resolución. Y los errores en la valoración de la prueba es la errónea valoración de los hechos fácticos puestos en conocimiento de las autoridades. La garantía de la motivación bajo este concepto es motivación correcta, motivación suficiente. Nosotros debemos de analizar también, como lo hacen en esta sentencia, el ponente y después se suman los otros 8 jueces, que la motivación, la argumentación que se manejó durante aproximadamente 10 años, 11 años por la anterior Corte Constitucional a través de este llamado test de motivación, al final fue terminándose, dejando de lado en base a esta sentencia expedida el año pasado por la Corte Constitucional. Pero es importante recalcar algo, que en esta sentencia, si bien es cierto, de manera expresa se apartan de ese test de valoración para la argumentación de las sentencias realizado por la Corte Constitucional anterior, no es menos cierto que si nosotros revisamos el índice de las sentencias que comenzó a expedir esta nueva Corte Constitucional desde el año 2019, ya venían alejándose de ese test de fundamentación y de argumentación. Lo vinieron haciendo de una determinada manera individualizada. Pero es en esta sentencia donde aglomeran, sistematizan todas estas sentencias y de manera expresa deciden alejarse de ese test
a través del cual antes se realizaba una valoración para la argumentación de la sentencia, que era como un checklist. Inclusive los jueces se acostumbraron, de acuerdo a ese test, a verificar si existían los 3 puntos a través de los cuales se podría valorar la argumentación de las sentencias y se limitaban a eso. Esto había generado algunas críticas porque se decía que limitaba mucho la capacidad del juez de poder ampliarse y que simplemente se limitaban a cumplir con estos 3 parámetros que determinaba la Corte Constitucional. Frente a esto, nosotros tenemos que analizar, y que es un artículo que lo analiza y lo patenta, esta sentencia, en el sentido de que el artículo 76, numeral 7L de la Constitución, garantiza que la motivación de toda decisión pública sea la correcta, conforme al derecho y conforme a los hechos. Esta es tarea del ordenamiento jurídico en su conjunto, sino que la motivación sea suficiente, es decir, que satisfaga los referidos elementos mínimos con miras al ejercicio efectivo de los derechos al debido proceso y a la defensa. Es importante también nosotros entrar a valorar o analizar algunos parámetros que fueron estudiados de manera específica en esta sentencia de la Corte Constitucional, para poderse dejar de lado el anterior test que lo establecía la Corte Constitucional, que lo llamó el test de motivación. Frente a esto, se cuestiona la Corte Constitucional indicando que las mencionadas garantías de motivación deben tener básicamente una fundamentación normativa suficiente, sea o no correcta, conforme al derecho, y una fundamentación fáctica suficiente, sea o no correcta, conforme a los hechos. Entonces, aquí ya nosotros encontramos un cambio que es muy importante y que yo les pongo y les solicito que tomen mucha atención. Antes, para la Corte Constitucional, a través del test de motivación, parte de que la argumentación de la sentencia esté efectivamente bien hecha o debidamente motivada, incluía el hecho de que los jueces y las autoridades administrativas, al momento de resolver, efectivamente acierten en la resolución y en la aplicación de la norma. Entonces, esta nueva Corte Constitucional cambia este concepto, cambia este paradigma y dice que no es así, que no importa cuál es la resolución final del juez, si acierta o desacierta en la aplicación de la norma, pero que lo que en realidad importa es que esté debidamente motivado. ¿Esto qué significa? Que si el juez efectivamente yerra o no resuelve como debía hacerlo, para esta nueva Corte Constitucional es irrelevante, porque el hecho es que si lo hizo de una manera suficiente la resolución debidamente motivada, para esta Corte Constitucional es irrelevante para calificar si está debidamente argumentada. Esta sentencia, que yo me he permitido incorporar el número, la 274-13-EP19, determina la garantía de la motivación no incluye un derecho al acierto o a la corrección jurídica de las resoluciones judiciales. Lo que quiere es no el acertar, sino la suficiencia. ¿Cómo llega a este análisis la nueva Corte Constitucional? Se permiten, dentro de esta sentencia, que son 55 páginas, analizan el test de motivación que estuvo vigente de la anterior Corte Constitucional y determinan que era basada en 3 parámetros: la razonabilidad, la lógica
y la comprensibilidad. Si las sentencias y resoluciones cumplían estos tres parámetros, como un checklist lo llaman, entonces la sentencia estaba debidamente argumentada. ¿Qué tenía que ver con la razonabilidad? La razonabilidad tenía que ver de manera específica en que la resolución acertara o no acertara respecto a la debida aplicación de una norma. Eso la hacía razonable, y si efectivamente el juez realizaba un ejercicio a través del cual acertaba en la resolución, era parte de la argumentación correcta. Eso significaba también, como lo pongo ahí, que toda motivación debe ser correcta conforme a derecho. La lógica, de acuerdo a esta sentencia, ojo, esta sentencia 123-13 septiembre está incorporada o se hace referencia a la sentencia que es materia de nuestro análisis el día de hoy, donde habla, y de manera puntual lo dice, que implica coherencia entre las premisas y la conclusión, así como entre esta y la decisión. La sentencia carece de lógica, pues no hay coherencia entre lo establecido por la legislación vigente respecto a la acción de protección, que es como el silogismo jurídico que ustedes conocen, premisa mayor, y los hechos fácticos del caso, premisa menor, que han determinado llegar a una conclusión contraria a la Constitución y la ley. Es decir, que la anterior Corte Constitucional incorporaba este silogismo jurídico de premisa mayor y premisa menor, que aplicado a un ejercicio lógico daba una respuesta que era una resolución que sea completamente lógica y coherente. El tercer elemento de este test de motivación era la comprensibilidad. ¿Qué se refiere respecto a la comprensibilidad? La comprensibilidad significa o refiere de manera puntual, como lo dice la palabra, que sea en un lenguaje comprensible, que sea entendible. Recuerden que inclusive en la exposición pasada nos permitimos hablar de un artículo de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional que realmente a veces los propios jueces no lo recordamos y la gente lo desconoce, cuando dice que las sentencias tienen que estar redactadas en un lenguaje tan claro que cualquier ciudadano puede entenderlo. O sea, más allá de que no sea abogado, llega hasta ese nivel la comprensibilidad que exige la norma y la sentencia de la Corte Constitucional para que cualquier ciudadano que aún no siendo abogado, ojo, pueda entender la resolución y su motivación. Aquí hay dos sentencias que les pueden servir como referencia que tratan de conceptualizar esto. Una decisión comprensible debe gozar de claridad en el lenguaje, con miras a su fiscalización por parte del gran auditorio social, más allá de las partes en conflicto. Aquí nos habla de que, si bien es cierto, las instituciones, los jueces, tenemos una obligación, una responsabilidad de resolver los problemas jurídicos que están puestos en nuestro conocimiento y que obviamente le interesan a las partes, pero aquí le dan una trascendencia que va mucho más allá. Ojo, habla de que tiene que estar redactada en un lenguaje que hasta el auditorio social, es decir, la ciudadanía, la sociedad, debe entender de una manera fácil las resoluciones de los entes jurisdiccionales y administrativos. La garantía de motivación no puede exigir sino un grado mínimo de comprensibilidad, es decir, una comprensibilidad suficiente, que al tenor de la lógica o del raciocinio pueda ser entendible por cualquier persona. Bajo este criterio, ya la Corte Constitucional en esta sentencia empieza a cuestionar este test de ponderación que ha estado vigente durante muchos años. Y la Corte, de manera textual,
se empieza a cuestionar y determina esto. El test distorsiona el alcance de la garantía de la motivación al atribuir a dicha garantía la exigencia máxima de que el juez dote a sus decisiones de una motivación correcta y no la exigencia mínima de una motivación suficiente. Miren qué interesante estas expresiones que parecen un juego de palabras. Dice que el test le pide una exigencia máxima al juez, acertar, pero no le exige una valoración, aunque sea mínima, para poder aportar una motivación suficiente. La Corte Constitucional expresa que el test ignora completamente que el artículo 76, numeral 7L de la Constitución esboza una estructura argumentativa que debe reunir una motivación para ser considerada mínimamente completa. No nos habla de una argumentación ampulosa, llena de doctrinas, de pruebas, de muchas veces y erróneamente un copy-paste. Nos habla de que sea argumentada, aunque sea mínimamente, pero debidamente argumentada. El test, este es otro cuestionamiento de la actual Corte Constitucional, el test no abarca la fundación fáctica, salvo por alguna jurisprudencia aislada. Realmente, bueno, más allá de la exposición que yo puedo hacer, les invito que efectivamente lean la sentencia y ustedes se van a dar cuenta cómo la Corte Constitucional, para apartarse de este precedente del test de valoración de la Corte Constitucional anterior, fue cuestionando cada uno de los conceptos que ellos encontraron que estaban equivocados y van poniendo sentencias de la anterior Corte Constitucional en la cual se configura esa errónea concepción para una correcta argumentación o valoración. Es decir, que ellos hacen un análisis y a su vez ponen el ejemplo a través de sentencias de la anterior Corte Constitucional que tenían esa indebida percepción. Continúa la Corte Constitucional y habla de lo que muchos lo referimos como un checklist y dice que el test ha sido usado como que si tratase de una lista de control integrada por sus 3 parámetros, que ya lo vimos: razonabilidad, lógica y comprensibilidad, con la que el juez debe auditar integralmente la motivación, cuando lo que corresponde es que el juez responda al cargo de vulneración de la garantía de la motivación específicamente esgrimido por la parte procesal. Hay que tener muy claro, o sea, las acciones constitucionales y los juicios puestos en conocimiento tienen que resolver respecto al problema jurídico que se les plantea, más allá de un checklist o de querer cumplir formalmente, como muchas veces se está acostumbrado, tener un esquema que siempre está puntualizado y no entrar a analizar lo que realmente constituye el problema jurídico sometido a la decisión de una autoridad jurisdiccional o administrativa. La Corte Constitucional actual dice que este tipo de test, estos déficits que se producen a través de este test, fomentan la arbitrariedad al momento de establecer si una determinada resolución del poder infringe una garantía de motivación. Aquí, después de este análisis, donde la Corte Constitucional cuestiona este test de motivación que estuvo vigente con la anterior Corte Constitucional, luego de este análisis y amparado los artículos, se aparta de los precedentes de una manera expresa y lo hace amparado a través del artículo 2, numeral 3 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, que lo faculta y le dice: la Corte podrá alejarse de sus precedentes de forma explícita y argumentada, garantizando la progresividad de los derechos y la vigencia del Estado constitucional de derechos y justicia. Esto es la parte fundamental y me voy a permitir leerles, porque si bien es cierto, al final esta sentencia
que habla ampliamente de los nuevos parámetros para fundamentar y argumentar las resoluciones y deja sin efecto el test de valoración anterior para argumentar, se refiere exclusivamente al hecho concreto que es la acción de protección, la acción extraordinaria de protección que fue planteada en Guayaquil por un tema laboral. Y dice que esta sentencia tiene que ser puesta en conocimiento del Consejo de la Judicatura, los jueces, los abogados, los defensores públicos. Pero en el numerando 51 y 52, como parte de las consideraciones que en realidad podría considerarse como una parte resolutiva, porque es aquí, en este considerando, en el 55 y 52, que la Corte Constitucional, amparados en el artículo 2, numeral 3 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, se aparta de manera expresa del ya conocido 3 del test de motivación y acoge los parámetros jurisprudenciales distintos que implantaron desde el año pasado. Y me voy a permitir leerlos porque es muy interesante. Luego de hacer este análisis del anterior test de motivación, en el artículo 51 establece: por todo lo expuesto, esta Corte se aleja de forma explícita de su jurisprudencia. Ojo, ponen textualmente el articulado, las mismas palabras. Por todo lo expuesto, esta Corte se aleja de forma explícita y argumentada de su jurisprudencia relativa al test de motivación, con arreglo al artículo 2.3 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Y a continuación se establecen pautas. Ojo, ya no hablamos de test de motivación, ya no hablamos de test, ni utilizamos el tema test. Ahora hablamos de pautas. Pautas para el examen de un cargo de vulneración de la garantía de la motivación a partir de la sistematización de su jurisprudencia reciente. Cuando habla de sistematizar, es que han recopilado todas esas sentencias que durante los 2 primeros años de vigencia de la Corte Constitucional, a efectos de justificar y establecer parámetros para indicar que ahora ya no existe un test de motivación, sino que existen pautas y parámetros para la motivación. Considerando 52 de esta sentencia 1158-17-EP-21 dice: dicha modificación jurisprudencial busca ceñirse a la configuración constitucional de la garantía de la motivación, favoreciendo con ello su efectividad y la vigencia del Estado constitucional de derechos y justicia. Estos dos, considerando, para mi criterio particular, son el meollo de esta resolución en la que resuelven apartarse del test de motivación anteriormente vigente y lo modifican por una argumentación y parámetros distintos. ¿Cuáles son las pautas para examinar estos cargos de vulneración de la garantía de motivación? Antes, a través del test de motivación, era la lista de control. Tengámoslo claro. Eran 3 parámetros: razonabilidad, comprensibilidad y la lógica. Ahora, ya con los parámetros, si bien excepto hablamos de una razonabilidad, una lógica y una comprensibilidad que consideraban para los jueces anteriormente una lista exhaustiva, como que los jueces solo tenían que referirse a estos 3 parámetros. Ahora no. El organismo jurisdiccional tendrá que examinar si en la parte de la motivación acusada se incumplió o no la garantía de la motivación por razones específicas. Y ahí es cuando hablamos de otros conceptos: argumentación jurídica, expresión del razonamiento desarrollado, resolver el problema jurídico. Es más, la Corte Constitucional, ojo, y esto para los jueces, establece que es un buen ejercicio que en las sentencias
los jueces transcriban los cuestionamientos jurídicos que ellos tienen y hablan de preguntar sobre la aplicación de una norma, sobre la interpretación de un hecho fáctico conocido. Y es cuando ustedes ven ahí que en las sentencias de la Corte Constitucional e inclusive de algunos jueces, que lo hacen no solamente en materia constitucional, sino en materia de justicia ordenada, se preguntan respecto a establecer cuál es el punto a través del cual tenemos que resolver, y se hacen cuestionamientos respecto a la aplicación de la norma, a la vigencia de la norma, o si ha existido vulneración. Y los propios jueces en la sentencia realizan el razonamiento para contestar ellos mismos las preguntas que se pueden generar dentro de un proceso y que constan en una sentencia y en una resolución. Y que esto da paso a que efectivamente se pueda llegar a un razonamiento válido, debidamente argumentado. Pues recordemos que a criterio de esta nueva Corte Constitucional, que ya no es tan nueva, tiene 3 años, ya inclusive 3 de sus jueces salieron por sorteo, más allá de que requiramos una motivación acertada, lo que se requiere es una motivación suficiente. Estos dos conceptos son puntuales. No requerimos una motivación acertada, sino una motivación suficiente. Y para esto, la misma Corte Constitucional dice que debe tener una estructura mínima, completa. Una argumentación jurídica es suficiente cuando cuenta con una estructura mínima completa. ¿Y qué es lo que llama una estructura mínima completa de acuerdo a los nuevos parámetros, a los nuevos principios para la motivación? Establecemos los siguientes. Las pautas argumentativas son 3. 1. Ojo, recuerden, en el test de motivación eran 3, pero era razonabilidad, lógica y comprensibilidad. La Corte actual se aparta de eso y nos habla de pautas argumentativas, argumentativas mínimas. ¿Cuáles son? Que debe tener toda resolución. Ojo, también en esta sentencia, en uno de los considerandos, no solamente habla de las resoluciones de órganos jurisdiccionales y de jueces, dice también las entidades administrativas. Pero ¿cuáles son estas 3 pautas argumentativas que establece esta sentencia? Es enunciar las normas o principios jurídicos en las resoluciones y en las sentencias de una manera clara. 2. Enunciar los hechos del caso. Es decir, exponer la parte fáctica. Ya hemos expuesto el ordenamiento jurídico, los principios jurídicos, las normas. También tenemos que exponer y analizar los hechos fácticos, los fundamentos de hecho. Y la tercera, que es lo fundamental, que es explicar la pertinencia de la aplicación de las normas a los hechos. Es decir, encuadrar las normas debidamente analizadas con los hechos debidamente analizados y llegar a una conclusión lógica en base a la razón. Pero lo importante es que se llegue a través de una argumentación que sea suficiente, quizás no acertada, pero suficiente. Y es lo que hablamos en esta diapositiva. La Corte, en este tercer elemento, habla de la mínima argumentación al enunciar los hechos del caso. En resumen, una argumentación jurídica es suficiente cuando cuenta con una estructura mínima integrada por una fundamentación normativa suficiente y una fundamentación fáctica suficiente. Aquí yo me he permitido reproducir una sentencia que es muy interesante. Este nuevo concepto de la Corte Constitucional que yo los invito a que reflexionemos
respecto a esta gran amplitud, gran importancia que le da la Corte Constitucional a la debida motivación, aunque los jueces llegasen a errar en la parte resolutiva. Como ustedes conocen, los jueces, los abogados, existen paradigmas que hemos crecido escuchándolos, aplicándolos, como por ejemplo que los jueces, si han tenido una determinada situación jurídica bajo su conocimiento y vuelven a tener otra situación similar, no pueden cambiar su criterio. Es lo que dicen: el juez es esclavo de sus fallos. Yo ya me pronuncié en ese sentido, yo no puedo cambiar ese criterio. Miren esta sentencia de la Corte Constitucional que me he permitido incorporar, que es la 999-12 EP19. Pongamos la atención, podamos leerla y yo me voy a permitir leerla también. Dice: al respecto, cabe señalar que los jueces están facultados a resolver de forma distinta en sus sentencias sobre la base de las pruebas presentadas y los alegatos de las partes procesales, en cada caso concreto, por lo que si los jueces aprecian la prueba y analizan los argumentos de las partes en un caso, no implica que están atados a tomar las mismas decisiones en otros casos que los accionantes consideren similares. Esto siempre y cuando los jueces actúen con observancia al principio stare decisis y de manera consecuente con la autovinculación del precedente, como garantía del derecho a la seguridad jurídica. De esta manera, si se dictan resoluciones distintas en controversias similares, los jueces deben proveer una respuesta motivada a las pretensiones del accionante en el caso concreto según las particularidades del caso. Miren qué interesante. Aquí, esta sentencia de la Corte Constitucional determina de manera puntual que los jueces en situaciones similares puede llegar a fallar de una manera distinta a la cual ya se había pronunciado. ¿Cuál es el argumento básico? Que la resolución en la cual lo hace esté debidamente motivada, es decir, que esté supremamente argumentado para yo poder cambiar mi criterio. O sea, aquí nosotros vemos cómo al final, para la Corte Constitucional, es poco trascendente si el juez acierta o no acierta en el momento de resolver. Lo que le interesa a la Corte es mucho la motivación. Si ustedes revisan los fallos de los últimos 3 años de la Corte Constitucional, muchos de esos fallos, y me parece que me refería a eso en la clase anterior, determinan que ha habido una indebida, una falta de motivación en las sentencias emitidas por los jueces. Inclusive llaman la atención y determinan que vaya al Consejo de la Judicatura para que se realicen investigaciones respecto de esta falta de motivación, no olvidando que también hablamos ya del artículo 108, numeral 6 del Código Orgánico de la Función Judicial, que establece que la falta de motivación o de aplicación de normas constitucionales constituye una falta que es sancionada por el Consejo de la Judicatura con 30 días de suspensión. Recordando también que después de la reforma del Código Orgánico de la Función Judicial, para esto también se requiere declaración jurisdiccional previa. Es decir, tiene que estar determinada antes previamente por una sala de apelación que pudo establecer que un juez no motivó de manera adecuada su resolución. Ahí es cuando nosotros empezamos a hacer los cuestionamientos respecto a cuáles son los hierros al momento de la motivación, que pueden ser muy comunes, ojo, pero que por eso no constituyen que esté bien. La motivación no puede limitarse a citar normas y menos a la mera enunciación inconexa o dispersas de normas jurídicas,
sino que debe entrañar un razonamiento relativo a la interpretación del derecho en la que se funda la resolución del caso. Y esto lo dice una sentencia de la Corte Constitucional. Hay 3 que yo he puesto ahí. Ojo, está la 274-13 del 19, la 258-13 del 19, 860-12 del 19, que estas sentencias están incorporadas en la sentencia que es materia de análisis de este taller que estamos realizando. Es decir, aquí es muy puntual la Corte Constitucional de cuestionar de pronto esa práctica de redactar las sentencias en algún momento con un tipo formato y copiar normas, pegar artículos, poner doctrina, cuando al final no entraña o no nos conlleva a un razonamiento adecuado o debidamente motivado para llegar a una conclusión que nos implique la resolución de un proceso, sea bien o sea mal resuelto, pero que está debidamente argumentado. Aquí ya la Corte Constitucional se permite hacer un análisis respecto a determinadas observaciones que se pueden creer son yerros de los jueces a través de una indebida, inadecuada o de una aparente argumentación, y los va enlistando. Y hay casos particulares, y los hace referencia, y que también es un tema que en la vida práctica, en los juzgados, se cuestiona, y es la que se llama la motivación por remisión, per relationem. ¿De qué se trata? Adoptar una argumentación contenida en otra resolución judicial. Pueden haber 2 circunstancias. Un proceso sube en apelación, es puesto en conocimiento de una instancia superior, y prácticamente la instancia superior lo que hace es reproducir el razonamiento que hizo el juez inferior por considerarlo adecuado. Esto puede suceder, realmente hay sentencias, yo soy juez de apelación, como ustedes conocen, yo soy juez de sala, y hay sentencias que llegan en apelación y que realmente son muy completas, donde prácticamente uno, y le soy muy sincero, dice, la verdad que esta sentencia es tan bien elaborada, está bien elaborada la resolución, que ameritaría que no se le agregue o se le reste una letra más. Pero en todo caso, muchos consideran que esto es un error o un incumplimiento de algún principio rector. Pero la misma sentencia, y hablo de esta sentencia del 1158-17 EP21, a través de la cual nos alejamos del test de motivación y entramos a los parámetros distintos para argumentar, lo dice, esto no implica incumplimiento del criterio rector, salvo que la remisión sea deficiente. Es decir, si yo acojo el criterio del juez acuo de primer nivel y esa remisión es deficiente, yo también estoy cayendo en una deficiencia, porque estoy acogiendo una argumentación, una resolución que no cumple los requisitos. Adicional, no realizar un pronunciamiento autónomo sobre el tema decidendo, o no adoptamos una postura crítica. Esto es interesante. ¿Por qué razón? Porque muchas veces cuestionamos o se cuestionan a los jueces cuando ratifican una sentencia de primer nivel y al final acogen su totalidad lo que dijo el juez. Está bien, lo puede hacer, está facultado. Se llama motivación por remisión, lo estamos analizando, pero siempre la sala de apelación o que conozca otra instancia tendrá que también realizar un pronunciamiento autónomo. Es decir, por muy buena resolución que sea la que suba en instancia o apelación, yo no puedo técnicamente hacer un copy-paste y ponerla como sentencia de la sala de apelación. Debo obligadamente que pronunciar y hacer conocer el criterio de la sala que conoce esta apelación. Aquí nosotros vamos a empezar a analizar puntualmente
lo que la Corte Constitucional va analizando y va tratando de describir como deficiencias de la argumentación jurídica. Entonces, habla de inexistencia. Una argumentación jurídica es inexistente cuando la decisión carece totalmente de fundamentación normativa y fundamentación fáctica. Aquí la Corte dice, hay inexistencia cuando efectivamente no hay ningún tipo de análisis, no hay ningún tipo de valoración. Aquí no existe o no existió una debida fundamentación. Esto es lo que la Corte Constitucional llama tipos de deficiencia motivacional. Habla de tres: inexistencia, insuficiencia y apariencia. Grabémoslo: inexistencia, insuficiencia y apariencia. La insuficiencia lo define esta sentencia como una argumentación jurídica es inexistente cuando la decisión cuenta con una fundamentación normativa y alguna fundamentación fáctica, pero ella es insuficiente porque no cumple el correspondiente estándar de suficiencia. Ahí hay un error de tipeo porque una argumentación jurídica es insuficiente cuando la decisión cuenta con alguna fundamentación normativa y alguna fundamentación fáctica, pero al final, si nosotros hacemos un análisis, no cumple con los requisitos mínimos que nosotros ya sabemos son los parámetros que ha establecido esta Corte Constitucional, que es el análisis pormenorizado de las normas y los principios jurídicos, el análisis pormenorizado de las situaciones de hecho o fácticas, y la concordancia y la aplicación, por qué razón esas normas las aplicamos en la interpretación de esos hechos y llegamos a una conclusión. Entonces tenemos tipo de deficiencia motivacional, inexistencia, insuficiencia. Y el otro, que es supremamente importante y interesante, habla de una apariencia de motivación. Y lo dice, la argumentación jurídica es aparente cuando a primera vista cuenta con una fundamentación normativa suficiente y una fundamentación fáctica suficiente, pero una de ellas es inexistente o ineficiente porque está afectada por algún vicio motivacional. Aparentemente yo he hecho un análisis, he hecho una interpretación de normas o de hechos, pero al final, pasándole la valoración de los parámetros nuevos de la constitucional, la Corte Constitucional ha establecido en esta sentencia, no cumple con la argumentación mínima para que realmente se considere como que una sentencia o una resolución esté debidamente motivada. Aquí hacemos una digresión. Ojo, tenemos vicios motivacionales, la inexistencia, cuando no existe totalmente motivación, la insuficiencia, cuando no es completa la motivación, la apariencia, cuando aparece del contenido como que sí hemos motivado de manera suficiente, pero en realidad no lo es. Y esta apariencia, según la Corte Constitucional, tiene una subdivisión. La apariencia, donde recordemos que aparentemente existe una argumentación interesante, se refiere a incoherencia, incoherencia lógica, incoherencia decisional e inatenencia. La incoherencia, contradicción entre los enunciados, es decir, esgrosamos y establecemos conceptos o expresiones que confrontadas resultan que son contradictorias. La incoherencia lógica es cuando las premisas establecidas dentro del silogismo jurídico, como les hablé anteriormente, no concuerdan. Las premisas, la premisa mayor y la premisa menor, no llega a través de un ejercicio lógico a una conclusión debidamente motivada y argumentada. La incoherencia decisional es entre la conclusión final y la decisión. Cuando hemos llegado, hemos realizado todo un análisis que a veces pasa, se realiza todo un análisis, toda una argumentación y terminamos resolviendo algo distinto.
Eso es lo que reconoce como una incoherencia decisional. Y la inatinencia, cuando en la fundamentación fáctica o en la fundamentación jurídica se escriben razones que no tienen nada que ver con el punto controvertido. O sea, nosotros nos ponen en conocimiento o en la resolución se habla de una determinada norma, de un determinado hecho y en la parte de motivación, de argumentación, hablamos de otras cosas distintas, es decir, no es nada atinente respecto a la situación que ha sido puesta en nuestro conocimiento. Adicionalmente, se habla en esta sentencia de lo que se conoce como la incongruencia. Una de las partes de la argumentación podría estar viciada por ser incongruente con el debate judicial. Es decir, que se ha confrontado, las partes han esgrimido todos sus argumentos, todos sus conceptos, pero al final, cuando nosotros hacemos la argumentación, no es congruente con el análisis particular de esta confrontación de posiciones jurídicas. Esto es lo que conocen como incongruencia. La incomprensibilidad, como lo hemos venido hablando, es que una argumentación jurídica puede lucir suficiente, aparentemente es entendible, pero alguna de sus partes podría estar viciada por contener enunciados incomprensibles, puede ser ambiguo y no entendido. La suficiencia motivacional podría ser lo aparente. Todos estos que hemos visto es lo que se refiere a los defectos que presenta la sentencia. Ahora he tratado de ir puntualizando algunas circunstancias particulares respecto de la sentencia en lo que es básicamente conceptual. Ahora yo me voy a permitir hacer un análisis de determinadas circunstancias que tiene esta sentencia. Y hay puntos muy valiosos. Uno de esos puntos valiosos que tiene esta sentencia es que, si bien es cierto, establece parámetros que son generales respecto a la motivación en todos los actos. Ojo, no habla esta sentencia solamente de sentencias en materia constitucionales o en justicia ordinaria. Dice que también tienen que ser debidamente motivados los actos que emiten los entes y las autoridades administrativas. Eso es algo muy importante porque esta sentencia cambia el paradigma y es aplicable a todas las autoridades. Y eso es válido porque no solamente lo podemos exigir o reclamar en el ejercicio o en la actividad de los jueces. Pero hay un parámetro interesante que dice que, si bien es cierto, los parámetros y las pautas de motivación son generales a todos los procesos, y en esto les pido que presten atención, dicen que los requisitos o el nivel de suficiencia de la argumentación son distintos de acuerdo al caso y a la materia. La Corte Constitucional analiza y dice, por ejemplo, en los procesos penales, donde se encuentra en juego la libertad de las personas, los derechos políticos de una persona, tiene que haber una motivación extrema en suficiencia, porque están en juego valores, derechos fundamentales de los seres humanos que son prioritarios y básicos. Y ellos hablan entonces que, de acuerdo a la materia, de acuerdo al caso particular, existen distintas motivaciones y niveles de suficiencia. Se permiten también decir que, por ejemplo, para establecer sanciones administrativas a funcionarios públicos, y habla específicamente de las sanciones en régimen disciplinario de los jueces, debe haber una motivación muy, pero muy suficiente. Exige a las autoridades administrativas, que son de la parte ejecutiva, y en la parte del Consejo de la Judicatura, que para imponer sanciones a los jueces o a funcionarios públicos debe haber una motivación que sea en extremo suficiente, en extremo
comprensible, porque obviamente está en juego la estabilidad de los funcionarios públicos y en este caso de los jueces. Esto es algo interesante porque antes con la anterior Corte Constitucional había este test de motivación que era simplemente general, que lo aplicaban todos, pero acá ya habla de que puede haber niveles de argumentación jurídica, de fundamentación jurídica, que son de acuerdo a la materia. Realmente la sentencia hace un análisis profundo de esto y pone como ejemplo que efectivamente en materia penal, por lo que está en juego, como ustedes conocen, debe haber una motivación extremadamente suficiente. Si ustedes hacen un recuento de las sentencias de la Corte Constitucional de los últimos 3 años, nosotros podemos llegar a una conclusión. Y efectivamente, más allá de algunas decisiones que han sido cuestionadas por la sociedad, hay algo que es indudable. Esta Corte Constitucional ha mejorado profundamente el nivel argumentativo. Nosotros nos hemos permitido ver votos salvados, ustedes han podido analizar seguramente votos salvados que realmente son una joya porque contradicen de manera expresa los votos de mayoría y lo hacen de una manera argumentativa que es impresionante. Esta Corte Constitucional se la podrá cuestionar para muchos, el tema del aborto, del matrimonio igualitario, ahora últimamente los que hacemos niñez y adolescencia por ahí, el tema de el consentimiento de los adolescentes para relaciones sexuales, inclusive con personas mayores de edad, podrá ser cuestionada, depende de la perspectiva que uno vea o que uno tenga particularmente de la vida o religiosamente o culturalmente o éticamente. Pero hay algo que nosotros no podemos negar, que las conclusiones que llega la Corte Constitucional estén acertadas o no estén acertadas, la realidad es que tienen una argumentación bastante suficiente, o sea, que convencen. Y eso es lo importante. Esto es el paradigma que ha tratado de romper y que de hecho ha roto esta Corte y que yo he querido puntualizar dejándole pastillas particulares respecto a conceptos y que los reafirmo. Para esta Corte ya no es trascendente si el juez acierta o no acierta en su decisión. Lo importante es la motivación, que tenga una motivación completa y suficiente y se encuadre dentro de los parámetros nuevos y no de un simple checklist de copiar doctrina, jurisprudencia y al final de pronto en 2, 3 líneas creyendo que se ha cumplido con este test de motivación, argumentar las sentencias y resolver. He tratado de ser puntual, es mi análisis respecto específicamente hoy día a lo que nos correspondía, que es la sentencia de la Corte Constitucional número 1158-17 EP-21. El estimado moderador, si existen preguntas respecto a esta sentencia, estoy a las órdenes. Por favor, ¿existen preguntas? Estimados participantes, por favor, levanten el icono, presionen el icono levantar la mano para habilitar los micrófonos si alguien desea participar. No tenemos preguntas, doctor. Bueno, siendo así,
realmente les dejo ahí incorporadas nuestras diapositivas. Existen algunas y son puntuales respecto al análisis que he realizado de la sentencia, que son 55 páginas. He querido reducirlo y ponerle puntualmente los conceptos básicos, y eso es lo que he querido transmitirle. Creo que si hay una pregunta por ahí. Sí, doctor, vamos a dar paso un momentito. Por favor. Doctor, active su micrófono, por favor. No. Ahí, por favor, le escuchamos. Buenas noches. Buenas noches, distinguido doctor, y felicitando por su magnífica exposición referente a la motivación. Gracias, Iván. Doctor, le quería hacer una pregunta bastante concreta, ¿no? Ujú. Cuando la sentencia no se encuentra, desde luego en toda sentencia que no se encuentra debida motivada, explícitamente en una acción de protección, esto debe ser a lo mejor interpuesto un recurso, procede el recurso de casación a una sentencia constitucional, porque eso me ha presentado un caso que tenía una acción de protección. A ver, Gracias. Iván. No, buena pregunta. A ver, recordemos que la acción de protección se presenta en las unidades judiciales, que son los jueces de primer nivel. Se apelan y las conocen los jueces de las cortes provinciales. Ante la resolución de la corte provincial, no cabe recurso de casación. Lo que cabe es una acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional. Recordemos que todos los jueces, aparte de las competencias que tenemos específicas, ordinarias, también somos jueces constitucionales. En la vía ordinaria, las resoluciones que toman las salas de corte provincial, familia, laboral, civil y penal, son susceptibles de ser casables, pero las que emitimos en acciones de protección no cabe casación, lo que cabe es una acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional. Sí. Doctor, sí, justamente me sorprendió porque una acción de protección que está en un recurso de apelación y ya ha sido ratificada la sentencia, presentan en el juzgado de primer nivel un recurso de casación, lo cual me sorprende. Y en ese caso, necesariamente necesita ser negado. Por supuesto, de hecho, Gracias, gracias, distinguido doctor. sí, por favor, no lo dude, lo van a Gracias. negar. Muchas gracias, doctor. ¿Alguien más tal vez desea realizar alguna pregunta? A ver, tenemos otra pregunta, un momento. Active su micrófono, por favor. Le escuchamos. Buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches, doctor. Tengo una pregunta en cuanto a lo que había escuchado respecto de lo que es el ratio decidendi y la overdicta. No sé si tal vez en este tema de la motivación intervienen estos dos términos, o si tal vez me puede desglosar un poco en cuál es el papel de la obiter dictum y la ratio decidendi. Gracias. Lo que pasa es que más allá de los conceptos doctrinarios, la Corte Constitucional, más allá de la expresión de la ratio decidente y de la overdictum, se refiere es a la argumentación. ¿Sí? Se refiere a la argumentación como una argumentación que sea suficiente. Más allá de que el juez acierte o no acierte, que es lo trascendente de esta resolución y que llama la atención. Ojo, esto ha sido cuestionado por algunos doctrinarios. Algunos doctrinarios sí creen que la ratio decidendi debe ser acertada y la adecuada, y que debe ser parte de una efectiva o suficiente argumentación. Pero la Corte Constitucional se aleja de ese concepto que fue manejado por la anterior Corte Constitucional y resuelve que la ratio decidendi no es trascendente al efecto de la argumentación jurídica idónea. Con que sea suficiente para la Corte Constitucional es catalogada como una argumentación válida. Recordemos que ellos, la Corte Constitucional, cuando encuentra que una sentencia que ha sido aceptada en acción extraordinaria de protección, la deja sin efecto y dispone que la misma
regrese a la Corte Provincial de donde proviene y sea sorteada a otra sala, como un efecto o como una medida de reparación integral. Muchas gracias, doctor. Tenemos otra pregunta. Por favor, active su micrófono. Sí, buenas noches. Le escuchamos. Buenas noches. Agradezco la exposición excelente del doctor Ceballos. Una pregunta. La motivación de la sentencia, esta explicación del procedimiento de estas motivaciones, ¿se aplica estrictamente a las sentencias o también a los autos emitidos por los jueces? Gracias. Buena pregunta. Todo, absolutamente todo, por una garantía del debido proceso y la seguridad jurídica, y recordemos que la motivación está dentro del legítimo derecho a la defensa, debe ser debidamente motivado bajo estos parámetros que establece la Corte Constitucional, porque en la sentencia, ojo, hablan de que debe ser motivado y lo refieren específicamente, no dicen solamente las decisiones jurisdiccionales, sino también las decisiones que toman los funcionarios administrativos. Entonces, más aún, si determinan que los funcionarios administrativos tienen que motivar en debida forma, los jueces también en los autos tienen que motivar en base a estos parámetros nuevos. Muchas gracias, doctor. Tal vez alguien más desea realizar una pregunta. No tenemos, estimado doctor. Bueno, siendo así, les agradezco mucho el haber asistido a este conversatorio respecto a la argumentación jurídica en cuanto a esta nueva sentencia de la Corte Constitucional que es del año pasado, que determina parámetros que realmente son supremamente trascendentes y que en el ejercicio de las funciones de jueces o de abogados vamos a ver cómo se van desarrollando. Les agradezco mucho la asistencia y muchas gracias a la Escuela Judicial. Agradecemos al doctor Lenin Ceballos Martínez por compartir no solo sus conocimientos, sino también su experiencia, que de seguro contribuyó a ilustrar de mejor manera el tema tratado esta tarde. A ustedes, estimadas y estimados participantes, gracias por su asistencia a este importante proceso académico. Esperamos que nos sigan acompañando en los procesos de capacitación que la Escuela de la Función Judicial realiza en bien de la comunidad jurídica. Nos permitimos recordarles que deberán estar pendientes de su correo electrónico por medio del cual les remitiremos toda la información relevante del presente curso y su proceso de certificación. Que tengan todos una muy buena noche. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, una linda noche a todos. Que pasen bien. Que tengan todos una buena noche. Procedo a cerrar la sala.